Visita O'Reilly Auto Parts y llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge por $34.95 y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. Además, obtén puntos dobles o rewards. Oferta válida en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto Parts. Neurologopedia, de Fundación AISE. Con Jaime Paniagua. Hola a todas y a todos. Comenzamos un nuevo capítulo del podcast de Neuroconciencia, la sección de Neurologopedia. Y me hace especial ilusión este capítulo porque pienso que de lo que vamos a hablar hoy podemos sacar mucha información se nos pueden abrir dos caminos. Uno, sacar información útil para nuestra práctica diaria y luego sacar información para conseguir introducir nuevas formas de trabajo en nuestro podcast, porque hasta ahora pues hemos estado haciendo secciones temáticas, hemos hecho entrevistas, pero a partir de lo que saquemos en este capítulo podemos empezar también a hacer una sección crítica de artículos científicos, porque el tema que hoy nos acomete es vamos a decirle, revisión de literatura científica en disfagia, algo que es muy importante, porque todas nuestras prácticas clínicas deben estar basadas en las mejores evidencias científicas. Evidentemente, cada vez que atendemos a un paciente, ya sea con disfagia, con afasia o con cualquier otra patología, cuando nosotros decidimos qué procedimientos terapéuticos vamos a llevar a cabo, estos procedimientos terapéuticos tienen que estar sostenidos por un razonamiento clínico. El razonamiento clínico nos lo tenemos que imaginar como una tabla con varias patas, ¿vale? Esas patas siempre van a ser las necesidades del paciente, sus objetivos, sus entornos y necesidades del entorno de aquellos que le rodean, nuestra experiencia como clínicos, pero una pata muy importante, no la única, es la evidencia científica. Esa evidencia científica muchas veces la obtenemos de aquello que estudiamos, aquellos conceptos teóricos a los que accedemos, que está habiendo una revolución en ese aspecto, porque hace 20 años no teníamos la cantidad de contenidos teóricos ni el mismo acceso al que tenemos ahora. Entonces, creo que es muy importante controlar esa pata que pues va cambiando, y siempre decimos que las evidencias de hoy pueden ser mitos del mañana, porque la ciencia es así. Entonces, para poder cubrir esta parte tan importante, yo he llamado a la puerta de una amiga que yo admiro mucho y que además creo que en este tema tiene mucho a aportar, que es Joana Pino, que os voy a hacer una pequeña presentación de ella. Joana Pino es licenciada en fonoaudiología y está certificada por la ASA, porque ella realmente está graduada en la Universidad de Nueva York. Ella además ha completado su experiencia en disfagia en el Centro de Rehabilitación de Hopkins y además tiene la suerte de haber hecho una formación específica con una de las personas que más saben en el mundo de disfagia, que es Susan Lackmore. Entonces, creo que si alguien nos puede orientar en este sentido o podemos establecer un debate, es con ella. Así que nada, vamos a contactar con ella. Joana, ¿qué tal? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Un placer. Mira, me encanta tenerte aquí porque además Joana tiene también su propio podcast de disfagia, tiene un blog, Disfagia Master, donde además tenéis contenido
muy interesante. Entonces, empiezo también contando esta particularidad de ella, porque una cosa que hace Joanna, que es muy interesante, es que Joanna, al ser bilingüe, se toma el tiempo de traducir documentos, información, que es muy interesante. Por ejemplo, hace poco hablábamos de un documento que ha traducido ella del protocolo de hielo picado, trabaja en traducción de otros documentos científicos, pues para que en su blog tengamos información en castellano de las mejores evidencias científicas. Entonces, por eso yo llamé a su puerta y dije, ¿a ti te importa que yo te haga unas preguntas que podemos tener todos sobre, pues eso, cuando uno se enfrenta a un artículo, ¿no? Porque tú, o sea, ¿crees que es importante el tema de la literatura científica? ¿En tu formación se le ha dado importancia a este tema? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Jaime, y por esa presentación. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes y hablando de un tema que para mí es apasionante. Y para responder a tu pregunta, absolutamente. O sea, dentro del programa de maestría de NYU, New York University, es muy importante este tema de aprender a leer la literatura científica. Inclusive ellos hacen un énfasis tan grande que tomamos varias clases donde nos enseñan a casi que hacer la disección de todos estos artículos que al principio uno los ve y uno se asusta, uno dice, ay Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Dónde está la información? ¿Yo a qué vine acá? Pero al final cuando logras extraer lo que realmente es útil para tu práctica clínica, es una herramienta muy interesante y que bueno, pues es que tenemos que basar todos nuestros tratamientos e intervenciones en la evidencia científica. Me ha gustado mucho eso que has dicho de disección, porque yo, por ejemplo, cuando estudié logopedia, yo lo estudié en una facultad de medicina y cuando estudiábamos anatomía nos íbamos al mortuorio y allí pues estudiábamos cadáveres y estudiábamos la anatomía. Y me ha gustado mucho ese símil porque con los artículos científicos, yo cuando me bajo un artículo me lo leo, lo disecciono realmente. Entonces, en base a esa disección, yo te voy a ir haciendo preguntas sobre cómo podemos ir estudiando los artículos. Pero a mí, mira, la primera pregunta que me sale es, porque hoy en día la palabra evidencia científica me da la sensación de que hay un sobreuso de ella. Nos encanta decir, esto lo hago basado en evidencia científica, todo lo hacemos basado en evidencia científica. Y yo muchas veces le digo a mis pacientes, esto que estoy haciendo no tiene evidencia científica, porque entonces, ¿a qué nos referimos con evidencia científica? ¿Esto qué es? Listo, yo les voy a hacer un recorrido breve y voy a tratar de hacerlo muy sencillo para que entendamos a qué nos referimos con la evidencia científica. Cuando nosotros hablamos de evidencia científica, Jaime, nos estamos refiriendo a todas esas investigaciones que se han completado alrededor de un tema en específico. Esas investigaciones pudieron haber sido financiadas tanto por universidades, entidades gubernamentales, industrias, y todo con el fin de buscarle una respuesta a una pregunta en particular. Entonces, pensémoslo de esta manera. Imagínate que hay un grupo de personas que tienen una hipótesis. Te voy a poner una cualquiera. Tomar 30 miligramos de vitamina C al día aumenta significativamente los niveles de energía de una persona. Esa es la pregunta que ellos quieren, o esa hipótesis a la que quieren darle una solución. Y bueno, como hacer una investigación no es para nada barato, pues esta gente que tiene que buscar financiación, o sea, la plata. Y digamos que una de las universidades donde estaban asociados estos investigadores dijo, ve, a mí me gusta mucho tu proyecto, te lo voy a financiar. Listo, de ahí en qué se comienza a hacer, consolidar toda esa investigación, lo cual dependiendo del proyecto, pues puede implicar revisar la literatura científica alrededor de ese tema, que otra gente ha hablado sobre tomar la vitamina C 30 miligramos al día, hay que conseguir unos materiales específicos, hay que reclutar un grupo de participantes y por último hay que obtener unos resultados estadísticos y mostrarlos. La idea es que al final de ese proyecto, ese grupo de investigadores pueda arrojar los resultados que ellos están de pronto buscando, ¿cierto? Como por ejemplo, sí, el grupo de participantes que recibió esa píldora de 30 miligramos reportó niveles de energía significativamente más altos a los que no se tomaron la pastilla.
O a veces, por el contrario, hay gente que no llega a esa conclusión que quería llegar y dice, no, ¿sabe qué? Es que aquí no hubieron diferencias significativas entre los niveles de energía de los dos grupos. Entonces, una vez estos resultados, esta evidencia científica sale a la luz pública, hay varias personas que potencialmente van a leer esos resultados. Entre ellos están otros grupos de investigadores, gente que quiere decir, venga, ¿sabe qué? En vez de 30 miligramos, yo le voy a dar 45 miligramos a las personas para ver qué pasa, ¿cierto? Entonces ahí es la ciencia que va avanzando, donde vamos a coger una hipótesis, la testeamos, no funcionó, vamos a intentar otra cosa. Y por otro lado, otras personas que también consumen ese tipo de evidencia científica o esos resultados de las investigaciones son los profesionales que quieren aplicar ese tema a su práctica clínica. Esa es la gente en la que quiero que nos enfoquemos en este momento. Y es que realmente esta idea de salir creando tratamientos e intervenciones ahí al azar, sin utilizar herramientas prácticas que hayan sido avaladas por la ciencia, es más común de lo que pensamos. Y es que la idea de verdad de incorporar la evidencia científica a la práctica clínica no es un tema que vayamos hablando hace mucho tiempo. Realmente no fue sino hasta el año 1999 que la ASHA, que es la Asociación Americana de Fonoaudiólogos, comenzó a dictar charlas y a decir, venga, es que es muy importante que ustedes como profesionales cojan esas investigaciones que tanto trabajo nos toman y las apliquen a su práctica clínica. Entonces ahí se creó un modelo muy particular, que es lo que conocemos como el modelo de Evidence-Based Practice, EBP. Y me gustaba mucho que hablabas de una mesita al principio que tiene varias paticas. En la que yo estoy sentada en este momento tiene 3 paticas y me encanta porque esos son los 3 pilares del Evidence-Based Practice. Primer pilar es su experiencia clínica, ese entrenamiento profesional, todos esos cursos, esos talleres, esas especializaciones, diplomados, todo ese conocimiento que usted ha recogido durante sus años de experiencia. Luego, la otra patica de la mesa es la evidencia interna y externa. ¿Qué quiere decir evidencia interna? Quiere decir las observaciones que usted ha hecho de su paciente, cuando usted va y lo ve, cuando usted interactúa con esa persona. La evidencia externa es la evidencia científica, todos esos artículos que se escriben y que pues tú quieres cogerlos y adaptarlos para ver si los puedes implementar en tu práctica. Y por último, y que a mí me parece sumamente importante, que es la otra pata de la mesa, es las preferencias del paciente, porque es que al final del día es él el que se va a meter en todo este paseo y es el que va a recibir el tratamiento. Entonces, aquí tenemos los 3 pilares del EBP, que como lo dije son la experiencia clínica, la evidencia interna y externa y las preferencias del paciente. ¿Por qué queremos aplicar la evidencia científica? Yo les voy a dar 4 razones muy importantes. 1, porque usted quiere entender las implicaciones de un tratamiento. A mí eso me parece, Jaime, yo no sé, o sea, entender usted qué está haciendo. ¿Por qué le vas a aplicar ese tratamiento a una población específica? ¿Sí? Porque no todos los pacientes con disfagia tienen la misma condición, ¿cierto? Entonces hay que entender eso y entender las implicaciones. Otro es, por favor, evitar cometer los mismos errores del pasado. O sea, ¿para qué nos vamos a caer en la misma piedra? ¿Cierto? O sea, estrellémonos contra otras piedras, caigámonos por otro lado, pero cometiendo los mismos errores todavía, no. O sea, la ciencia nos dice que pereza, equivóquese por otro lado, pero ya usted le dijimos que por ahí no era. Entonces, no más. Otra cosa es contar con protocolos, ¿sí? Porque la idea de la ciencia es que usted pueda replicar esos resultados. Si Jaime llega y hace el estudio de lo que hablamos al principio, para dar un ejemplo, la gente que toma 30 miligramos de vitamina C al día tiene más niveles de energía y yo llego y quiero replicar el estudio de Jaime, él me tiene que dar unos protocolos muy específicos porque yo debería llegar a la misma conclusión que él llegó. Entonces, eso nos permite incorporar la ciencia a nuestra práctica clínica, poder tener esos protocolos que son bien detallados y que si usted se le da por decir, no, pues es que yo le voy a dar 100 miligramos de vitamina C al paciente. Pues señor, yo no sé cómo va a ser la cosa ahí, inténtelo, pues porque usted, para eso está la otra patica del EBP, que es su práctica clínica, su experiencia clínica, pero allá usted, ¿cierto? Y por último, que me parece muy importante, especialmente en el área de la fonoaudiología, que es un área que me parece que está
floreciendo mucho en esta área de la ciencia, es darle validez a esta carrera. Jaime, yo no sé tú qué piensas, pero es que nosotros hacemos una carrera muy bonita, muy respetada y muy avalada por la ciencia. Es que además te sigo en este último razonamiento. Es que no podemos crecer dentro de los servicios sanitarios. Por ejemplo, en España hay unos servicios sanitarios públicos muy fuertes. Si nosotros queremos crecer dentro de los servicios sanitarios, tenemos que ofrecer un producto basado en resultados. Entonces, yo no puedo llegar y pretender que introduzcan mis servicios terapéuticos de atención a la disfagia dentro de la cartera de productos del usuario de la sanidad, diciendo, bueno, no, a mí me viene el paciente, tú no te preocupes, que yo le voy a tratar bien, yo voy a hacer cosas con el paciente, pero ¿qué protocolo? Bueno, no sé, pues cuando venga ya veremos, ¿no? A ver qué le sienta bien, ¿no? Entonces, es importante tener protocolos, eso por un lado, y luego porque la persona con disfagia tiene que estar evaluada. La evaluación es la parte más importante de nuestro trabajo y la evidencia científica en disfagia nos permite que la evaluación tenga un protocolo con una sensibilidad y una especificidad adecuada para detectar aquello que queremos detectar. Entonces, me ha encantado mucho este razonamiento a la primera pregunta, porque estoy de acuerdo en todo lo que dices. Mira, Jaime, no, dime. No, dime. Es que quería hacerle hincapié también a lo que dijiste de los protocolos. Mira, hay gente, como decimos en Colombia, muy tesa, excelente, que tiene muy buen conocimiento, pero es que nosotros no somos para toda la vida, ¿sí? El día de mañana, Jaime es un excelente profesional y de pronto él siguió protocolos y todo el cuento. Y el día de mañana Jaime no está, se fue, se mudó para otro país, yo qué sé, quiso volverse veterinario, otra cosa, nos dejó del área de la disfagia. Y entonces, el que va a venir a tomar el puesto de Jaime, ¿qué va a hacer? ¿A reinventarse la rueda, cometer los mismos errores? No. Entonces, por eso es que si usted, el que me esté escuchando en ese momento, que esté en un centro médico, que esté en donde sea, cualquier sea su rol como fonoaudiólogo, así no sea el director, lo que sea, trate de incorporar protocolos, lleve carpetas, cree en el Google Drive, empiece a llevar protocolos porque hay varios, hay muchos, el de hiel, el del protocolo de los chips de hielo, empiece a tomar todos esos protocolos y déjelos ahí, porque el día de mañana que tengan preguntas, pues ahí está el punto de referencia, y el día de mañana que usted no esté, que el otro venga y siga su trabajo. Sí, a eso era lo que yo también quería como agregarte, ese punto de los protocolos. No, estoy de acuerdo. De hecho, publicamos poco. Deberíamos publicar más. Eso es una cosa importante. Oye, tengo otra pregunta. Claro, esto es súper importante. Es decir, tenemos que leer, tenemos que empaparnos de artículos, de toda esta información que nos transmite gente como tú nos cuentas, ¿no? Concretamente en disfagia, ¿tú tienes alguna recomendación de dónde podemos encontrar literatura adecuada para que el que nos está escuchando dice, bueno, vale, bien, me has convencido, esto es importante, tengo que leerme más, pero oye, ¿y dónde? ¿Dónde está esa información? Claro que sí, mira, hay buscadores específicos donde se puede encontrar este tipo de información. Para dar un ejemplo, que creo que es el que yo más utilizo, PubMed, ahí uno encuentra muchísimos artículos, muchos de ellos gratuitos. Google Scholar también es otra opción, ¿cierto? Y quería mencionar algo que mucha gente no sabe, sorpresivamente, de verdad, porque a veces pensaba que de pronto era algo que mucha gente sabía, pero no. Y es que la gente que esté asociada con una universidad o alguna entidad muchas veces tiene acceso a buscadores o bases de datos de las mismas universidades. Entonces, esta es una invitación para que ustedes, si hacen parte de algún tipo de universidad, pregunten, vengan, nosotros tenemos acceso a una base de datos. Ah, sí, mira, tú creas tu usuario, tu contraseña y tienes acceso. La mayoría de veces hay que estar activo en la universidad, a veces te dan ciertos privilegios, inclusive después de haberte graduado. Entonces, pregunten, porque a través de ellos también pueden poder acceder a estos artículos. Hay una gran barrera en la ciencia, Jaime, que no es algo de lo que nos sintamos muy orgullosos, y es el hecho de que la información a veces es muy limitada.
¿sí? Y muchas veces hay que pagar por ciertos artículos que uno dice, pero es que ¿cómo así que hay que pagar 30 euros por un artículo? Con 30 euros yo puedo hacer muchas cosas, pero en estos buscadores que yo les comenté, lo que es PubMed y Google Scholar, hay muchísimos artículos donde podrían encontrar libre acceso y como les digo, a través de las universidades, pues también hay muchísimo acceso a estos artículos. Además, concretamente en disfagia, yo añado a lo que dice Joana, por ejemplo, os podéis hacer, por ejemplo, socios en la ESSD, que es la Sociedad de Disfagia Europea. Creo que pagas como 80 euros, no me acuerdo exactamente, creo que son 80 euros, ¿vale? Uh-huh. Al año. Y ahí, por ejemplo, tienes derecho al acceso a la revista Disfagia, que tiene un repositorio de artículos enorme. También uh-huh. Hay mucha gente que busca asociarse en la ASHA porque tienes ahí un material. Entonces yo os recomendaría también esas dos cositas porque ahí tenéis acceso a protocolos, artículos, ¿vale? Uh-huh. Interesantes. Vale, mira, voy a seguir con las preguntas. Luego vamos ahora a coger el bisturí y vamos a diseccionar el artículo. Entonces, cuando alguien lee un artículo tiene partes diferentes. Tiene la introducción, tiene la metodología, tiene los resultados, tiene la discusión y tiene la conclusión. De la introducción no te voy a preguntar nada porque lo has descrito muy bien en la primera pregunta cuando nos hablabas de lo que es una hipótesis. Entonces, eso yo creo que ya ha quedado claro de lo que es una hipótesis, de dónde viene la hipótesis y tal. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, te voy a preguntar ahí, porque claro, tú tienes una hipótesis y como tú muy bien decías, mira, yo quiero demostrar algo. Por ejemplo, tú ponías el ejemplo de las vitaminas. Vamos a poner un ejemplo de disfagia. Es decir, yo, mi experiencia me ha dicho que cuando le hago a los pacientes una propuesta de una maniobra en la que tienen que tragar y aguantar la laringe arriba durante 2 segundos, yo me he dado cuenta que los pacientes mejoran. Y digo, joder, pues yo tengo una hipótesis. Creo que pacientes que después de darles un ictus, cuando yo hago esta maniobra, mejoran por encima de, no sé, no hacer nada o hacer otro tipo de terapias. Y digo, pues me voy a diseñar un artículo, ¿no? Entonces tengo que llevar a cabo una metodología, ¿no? ¿En qué debemos fijarnos? ¿En los métodos? Cuando yo leo un artículo, cuando voy a métodos, ¿qué pistas me hacen ver a mí que el artículo es bueno? Bueno, mira, la parte de la metodología es muy práctica porque es la parte donde nos va a hablar básicamente quiénes son los participantes de tu investigación, cuáles son sus edades, cuáles son sus condiciones, de dónde los reclutaron. No me gusta mucho esa palabra, pero sí, es como de dónde vinieron esos participantes, cuáles fueron los materiales exactamente que se utilizaron. Y es que entran en detalle, o sea, ellos te dicen, utilizamos la computadora Windows de no sé qué, y uno dice, pero qué nivel de detalle, pero acuérdese lo que yo les dije hace unos minutos, y es que es bien importante que sean exactos y precisos con esta metodología y los detalles de los materiales, porque si algún día una persona la va a replicar este proyecto, esta investigación, tienen que llegar a los mismos resultados. Bueno, no tienen, pero deberían llegar a los mismos resultados, porque si yo utilicé exactamente los mismos materiales que los investigadores, pues yo debería llegar a esas mismas conclusiones. Entonces, en la parte de la metodología, vamos a encontrar, como les dije, los participantes, los materiales, también vamos a encontrar las condiciones de pronto que tienen nuestros pacientes y si a veces, digamos, se utilizaron cuestionarios, vamos a encontrar algunos cuestionarios específicos que se utilizaron para poder hacer esta investigación. Quiero hablar un poquito sobre el tema del tipo de pacientes y el número total, porque es que dentro de la ciencia hay una jerarquía. Yo les voy a explicar eso más adelantico. Pero es bien importante saber el tipo de participantes y el número total, porque, por ejemplo, si esto es una persona que trabaja primariamente con mujeres, ¿sí? Un ejemplo, no sé, para dar cualquier ejemplo de la mayoría, no sé, afrodescendientes, y usted fue y se leyó una investigación que solo se hizo con hombres blancos. Es difícil yo coger los resultados de esa investigación e incorporarlos a una audiencia o a un grupo de personas
que no van muy de la mano, que tienen características muy diferentes. Entonces, eso es algo que yo los invito a que miren cuando estén viendo la metodología. ¿Qué participantes se utilizaron y qué tanto se asemejan a las personas, a los pacientes que ustedes tratan? ¿Ok? Luego vamos a ver que el número de personas también tiene mucho que ver con qué tan fuerte, qué tan riguroso es una investigación. Y es que no es lo mismo los resultados que puede dar una investigación que tuvo un grupo de 10 personas a un grupo de 1,000 personas, ¿cierto? Sin embargo, y esto lo quiero decir, cabe resaltar que las primeras investigaciones por lo general no se realizan con mucha gente. Primero hay que empezar por algo, ¿sí? Porque un proyecto de mucha gente no lo va a financiar cualquiera. Entonces hay que empezar con un grupo de personas pequeñas y de ahí vamos a poder construir hipótesis que nos van a permitir poder acceder a un grupo mayor, ¿ok? Entonces quiero que también se pongan de pronto como críticos al momento de ver cuántas personas participaron, pero también quiero que como que no subestimen las investigaciones que tuvieron poquitas personas, porque también son resultados que nos pueden guiar en la dirección correcta dentro de la ciencia, ¿no? Como en la dirección que queremos ir en términos investigativos. ¿Será que hablo aquí de conflicto de intereses? Es que el conflicto de intereses lo engloba todo, entonces no sé en qué momento poderlo mencionar. Esta pregunta la tengo como para el final, pero porque lo había puesto al final porque es al final cuando se habla del conflicto de intereses, pero a mí me parece que es una pregunta muy interesante y voy ya que lo has dicho, voy a introducir el por qué yo quería preguntártelo, porque en disfagia hay mucho conflicto de intereses. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco. A mí me gusta hacer deporte, ¿no? Y yo iba al gimnasio y tal, y al venir iba leyendo una cosita y resulta que han sacado un estudio ahora de que resulta que han demostrado, han dicho que si tú tomas un yogur griego justo media hora después de hacer una práctica en un gimnasio, resulta que ganas más masa muscular. Claro, te pones a mirar el artículo y resulta que es que lo ha financiado la empresa que vende ese yogur, ¿no? Sí, entonces, esto pasa mucho en disfagia, porque al final, claro, tenemos que hacer estudios con productos, con espesantes, con productos. Entonces, claro, ostras, ¿qué pasa con el conflicto de intereses en disfagia? Puede haber, pero es que, ¿cómo lo haces? Si no, tienes que probar espesantes, tienes que probar productos. Es muy difícil. Y además, muchas veces conseguimos estudios gracias a que los laboratorios invierten dinero en investigar. Es que también, si no invirtieran esos laboratorios en investigar, ¿quién lo haría? ¿No? Jaime, pero sabes que a mí me causa un conflicto interno que esa información llegue al final, porque a veces la gente no llega hasta allá. A mí me parece que eso debería estar al principio. Y por eso fue que te lo mencioné. Yo dije, ¿será que lo mencionamos ahora? Porque a mí me parece que es información que es como que a ti te ayudará a ponerte unos ciertos lentes para aprender a leer ese artículo con otros ojos. Porque si tú te lo lees y al final, sí, este señor tenía algo que ver con esta empresa, como que yo debería saber eso al principio, ¿no? Porque es que eso va fundamentalmente a cambiar la manera en que yo voy a ver ese artículo. Entonces, definitivamente lo que tú decías, el conflicto de interés, para dar la definición también para los que no están familiarizados con el tema, es eso. Es cuando un investigador tiene un vínculo directo con un producto o un servicio. O lo tuvo en su día, porque muchas veces el conflicto de interés solo se acometa. No, yo en este artículo no he tenido conflicto de interés, pero a lo mejor en su día sí, o a lo mejor este artículo es para un posible conflicto de interés, ¿no? Porque hay muchos artículos que se sacan para un artículo posterior, para demostrar algo después. Entonces, con esto hay que ir con 1000 ojos, como dice Joana. Sí, la verdad es que sí, porque claro, a veces las industrias financian estos proyectos, pero porque quieren que demuestren unos resultados positivos. Entonces, no hay mucha neutralidad, no en todos los casos, obviamente, lo que tú decías, pudo haber un vínculo pasado, ahora no están directamente relacionados. Pero bueno, es algo que a mí me interesa que inclusive antes de llegar a la metodología lo sepan para que
ya estén enterados. Es como que es como ver las noticias, pero en el orden que es, el orden de los hechos. Entonces sí, quería mencionarlo porque yo decía, vamos a hablar del conflicto de intereses al final, porque sí viene al final de un artículo, pero qué bueno que lo sepan desde el principio. Me parece bien. Añadir simplemente a todo lo que has dicho que a mí me gusta mucho una referencia de un artículo de 2019 de Van Stan y otros colaboradores, donde hablan de una propuesta de lo que ellos llaman RTSS, que serían como sistemas específicos de rehabilitación de tratamiento. En este artículo lo que hacen, ellos lo hacen con pacientes traqueostomizados, ¿vale? Entonces lo que hacen es describir totalmente las técnicas que hacen, pero describen todo. Entonces, este artículo viene muy bien para que entendáis cómo se debería describir la metodología, ¿vale? Por si alguien lo quiere buscar. Bueno, metodología, la tenemos ya clara. Entonces, después de la metodología, pasamos a los resultados. Es decir, tú tienes una hipótesis, la intentas demostrar en base a unos métodos y obtienes unos resultados. Uh-huh. ¿En qué debemos fijarnos en los resultados en disfagia? Vale, bueno, para entender la sección de los resultados, quiero que hagamos un paréntesis, si me lo permites. Quiero que mencionemos un poquito cuál es la jerarquía de dentro de las investigaciones científicas, porque es que hay varios tipos de investigaciones científicas, no solamente hay una, y unas son más rigurosas que otras. Entonces, como eso sería tema de otro episodio, que nos tomaría casi el mismo tiempo que nos va a tomar solamente quiero darles una idea de cuál es la más rigurosa y la que todos amamos con el alma y cuál es la que no es tan rigurosa pero que también queremos. Entonces, la reina de reinas, el tipo de investigación que todos amamos, es la que conocemos como un metaanálisis. ¿Y en qué consiste un metaanálisis? Es básicamente un estudio que analiza otras investigaciones de muy alta calidad y combina los resultados. Y nos dicen, vean, nosotros leímos todas estas investigaciones que cumplieron unos requisitos para entrar dentro de esta investigación y les vamos a dar los resultados combinados de todas estas investigaciones, ¿ok? Entonces, esa es la más rigurosa de todas, el metaanálisis. No siempre vamos a dar con metaanálisis, pero el día que lo hagamos decimos, estamos ante una investigación de muy alta calidad. En la parte de abajo quiero que lo miremos como una pirámide. Entonces arriba está el metaanálisis, en la parte de abajo tenemos lo que se llama un reporte de casos, lo cual es más como un tipo de estudio observacional que presenta detalladamente la colección de reportes del tratamiento de un paciente muy particular. Y como estos reportes son a veces muy aislados, lo podemos pensar, digamos, como esas enfermedades que son muy extrañas, o que son una en 1.000.000, y que yo para poder reunir un grupo de personas que tengan todas las mismas condiciones sería muy difícil. Entonces, solamente quería hacer como ese paréntesis, que como les digo, es un tema que podríamos abordar tranquilamente en otro episodio. De pronto, una idea ahí, Jaime. Jerarquía dentro de las investigaciones científicas. Ese episodio hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo, cuenta conmigo, de verdad que sí, porque me gusta mucho el tema. Y entonces, como les digo, todas dos son diferentes, el metaanálisis y el reporte de casos, pero las dos tienen, son importantes, ¿ok? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que buscamos dentro de los resultados? ¿Sí? Dentro de los resultados queremos buscar entonces si la hipótesis inicial que se plantearon los investigadores arrojó los resultados que ellos estaban esperando. Porque realmente uno empieza una investigación diciendo, uno cruza los deditos, ojalá esto sí funcione, porque es que yo saqué esta hipótesis pensando de que sí, de que podía funcionar, como tú decías, digamos, la maniobra de Mendelssohn, que, yo tengo pacientes post-ictus que yo apliqué este ejercicio y noté unos cambios significativos. Yo quiero que los resultados de mi investigación revelen eso. Entonces, aquí básicamente queremos encontrar esas diferencias significativas. Esa es una palabra muy clave dentro de la discusión de los resultados. ¿Por qué? A veces en las investigaciones tenemos el grupo que es un grupo de control, que quiere decir un grupo que no recibió absolutamente nada de la intervención de tratamiento, y hay otro grupo que sí lo recibió.
de pronto están familiarizados con la palabra placebo. Para los que no sepan qué es un placebo, es básicamente que no recibieron nada. Es como una píldora, pero que no tiene ningún componente activo. Entonces, a veces cuando yo comparo el grupo que no recibió el tratamiento y el grupo que sí recibió el tratamiento, pueden haber unas diferencias, sí, de que de pronto a un grupo le fue mejor que al otro, pero que no necesariamente son significativas. Y pues, como nos lo indica el modelo del EBP, es importante no solo aplicar la información de la literatura a nuestra práctica, sino también utilizar nuestra experiencia y las preferencias del paciente. Entonces, ahí es como que, bueno, hay que entender que si no fue significativa, pero yo veo que a mi paciente sí le sirve, bueno, ahí ya te toca como tu criterio clínico personal entender si eso sí tiene una aplicabilidad. Yo no sé, los programas de maestría, diplomados aquí en España, si ofrecen clases de estadística. ¿Aquí dan estadística? Y ahora sí, ya se ha metido. Antiguamente no estaba contemplado. Dentro de cada asignatura pues tenías esa parte, ¿no? Pero ahora ya sí que hay una asignatura de bioestadística. Mira, yo les voy a les voy a confesar. Yo veía estadística, inclusive desde el colegio, de la secundaria, y yo decía, ay, qué pereza, esto no me gusta, no me entra, no. O sea, yo no quiero nada que ver con eso, aparte porque llegamos a fonoaudiología, yo no me quiero meter con matemáticas. A mí no me dijeron que aquí había matemáticas. Pero mira, cuando tú te tomas un curso básico de estadística que te ayuda a entender un poco más el área de los resultados, que es donde te van a tirar toda la matemática densa y las estadísticas, porque es que ellos quieren decirte, vea, Jaime, de verdad, esto sí es lo que pensamos que era. Esta sí es la hipótesis y los resultados a los que queríamos llegar, pero se lo voy a demostrar, porque es que aquí hay que demostrar las cosas. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de tomar una clase de estadística, así sea básica, para entender cuáles son esas metodologías que utilizan para determinar si las diferencias de grupos o de los resultados son significativas, que uno diga, sí, o sea, de verdad las diferencias fueron tan grandes y tan notorias que son significativas a nivel estadístico. Entonces ahí uno dice, venga, entonces este tratamiento, pues entonces sí tiene más validez científica. Entonces cuando busquen, ya como para no extenderme mucho en la parte de los resultados, cuando lean los resultados, entiendan, ¿hubieron diferencias significativas o no? Sí, porque ahí es a donde uno quiere llegar, si de verdad ese tratamiento sí funcionó. Además, añadir a lo que dices, porque estamos hablando de técnicas, pero esto es igual para los protocolos de evaluación. Cuando yo voy a seleccionar un cribado o un protocolo de evaluación para una persona con disfagia, tengo que atender a los resultados que se obtuvieron cuando se llevó a cabo ese protocolo. Por ejemplo, un cribado de disfagia. Voy a ver en qué población se ha utilizado y qué resultados han obtenido. Entonces, ahí yo siempre recomiendo a mis alumnas, decir, fijaros en el poder estadístico reflejado en la sensibilidad y la especificidad de ese protocolo para detectar personas con disfagia. O sea que esto no es solo para técnicas. Cuando yo voy a decidir qué evaluación voy a utilizar con un paciente, tenéis que mirar la estadística de esta evaluación también, porque incluso hay autores que hablan de que para que algo sea válido en disfagia, no sé si tú lo has escuchado tú o qué opinas de esto, yo lo leo mucho, que debería tener un 60% de sensibilidad y un 70% de especificidad, como 60-70% como mínimo, para poder ser útil. Entonces, bueno, cuando tú no solo cuando decidas una técnica para el paciente, cuando le vayas a pasar un protocolo, un cribado, lo que tú quieras, busca su estadística también, porque tiene que tenerla, porque si no, es un conjunto de pruebas o de tareas que puede estar bien, pero a lo mejor no está validado para ese fenotipo. Pues mira, el famoso Blue Dye Test, ¿cómo se dice en español? Sí, Blue Dye. El Blue Dye Test, sí. que al principio eso era una técnica muy usada por mucha gente, especialmente pues, la gente que trabajaba con el paciente traqueostomizado para saber si ese paciente potencialmente estaba aspirando parte del contenido del líquido que se presentaba con este tinte azul, pero que realmente, o sea,
el nivel de especificidad y de sensibilidad está muy, muy limitada. Y Claro. eso lo empezamos a aprender hace poquito, yo creo, porque yo no sé, yo eso lo empecé a leer más y yo dije, ay no, o sea, no vamos a reemplazar una evaluación instrumental como la FES, como la videofluoroscopía, porque ya nos están dando a entender que sí, que no nos está dando, o sea, que no tiene ese nivel. No es una herramienta que tenga ese nivel de sensibilidad para decirnos, venga, este paciente probablemente se aspira. Pueden escapar Sí, 6 de cada 10 personas. Entonces, eso lo tienes que ver antes para saber qué tanto por ciento de personas puedes detectar, ¿vale? Bien. Bueno, es que de los resultados podríamos hacer otro capítulo, ¿vale? Pero a mí me gusta también preguntarte sobre, una vez que ya están los resultados, los artículos tienen un regalo, un bonus track que a mí me encanta, que es como, una compañera lo describe, la discusión es una parte importante, ¿vale? Que muchas veces no leemos y es una parte bastante importante. ¿Qué? No, lean la discusión. Mucha gente que no lee la discusión. De hecho, hay gente que, mira, a mí me pasaba que antiguamente, hace 5 años, la gente solo iba a las conclusiones. ¿Y sabes lo que está pasando ahora? Que la gente solo va al título. Pero es que ya la discusión muchas veces ni se lee. Entonces, la discusión, una compañera la describía como ese momento en el que el autor habla consigo mismo y hace un razonamiento, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo le podemos sacar partido a la discusión? Porque la discusión ya no es la metodología ni los resultados, es otra cosa, ¿no? Claro. Una de mis partes preferidas de los artículos científicos porque nos muestra lo grande y lo humilde que es la ciencia. Y algunos se preguntarán, bueno, venga, pero ¿cuál es la diferencia entre los resultados y la discusión? Porque eso suena muy similar, ¿cierto? Entonces, lo que dijimos antes, la sección de los resultados nos habla única y exclusivamente de los datos estadísticos que arrojó ese estudio, ¿sí? Y aquí es donde uno se tiene de verdad que abrochar esos cinturones y agarrar al autor de la mano, porque ahí nos va a dar todo ese vocabulario estadístico para demostrarnos los resultados. En la discusión, por el contrario, es casi incluso una conversación abierta y honesta que el investigador va a tener contigo. Y allí te va a contar en un vocabulario más coloquial, más uno a uno, más tranquilo, qué fue lo que encontró. Y además, cuál es el significado de lo que encontraron a un nivel más global. Porque entonces te va a decir, venga, yo encontré esto. Pero en el espectro de todo lo que, de todo lo que estamos hablando, este es el impacto que esos resultados tienen para ese paciente con disfagia, con tal y tal condición, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que la ciencia es, o sea, al principio, cuando les expliqué lo de la discusión, que la ciencia muestra lo humilde que es? Y es porque aquí es justo la sección donde los investigadores revelan todas las limitaciones de ese estudio. Y dicen, venga, yo les voy a hacer una recomendación a todas esas futuras investigaciones que van a llegar para que continúen investigando el tema porque X y Y todavía nos quedan muchas dudas. Entonces, a mí me encanta porque, como les dije, es un área que es una sección donde el investigador se sienta a hablar contigo y a ponerse honesto. Sí, vea, yo encontré esto, estas son las implicaciones de lo que yo encontré, pero yo soy consciente que aquí hay unas limitaciones y se las cuento para que usted también sepa que hay una limitación. Además, es la parte en la que te encuentras referencias que te llevan a otros artículos. Es decir, aquí viene el famoso problema de que te lees un artículo y te crecen otros 10. Esto es cuando tu carpeta del ordenador peta de... todos tenemos una carpeta de 200 gigas que pone artículos por leer. Pues muchos de esos artículos vienen de que en la discusión, el razonamiento que te va haciendo el autor va referenciando y vas diciendo, ostras, qué chulo esta referencia, ¿no? Y de ahí, entonces también quiero aportar a lo que tú muy bien dices, que lo has explicado súper bien, decir, es que aquí además te empiezan a crecer, porque a lo mejor en esa conversación que tú tienes con el autor, hay cosas que dices, ostras, yo opino lo mismo, qué chulo esto, ¿no? Y de ahí van saliendo más referencias. Por lo tanto, para mí, yo no voy a decir que la discusión sea la parte más importante, porque creo que todas son importantes, pero la discusión hay que tomarse un café y leérsela porque es súper importante. No os la saltéis, por favor. Es rico. Sí. Sí, yo la disfruto mucho.
Sí, y llega al final un pequeño párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, que es conclusión. Que hay una parte que aquí ocurre mucho, que yo veo de gente, vivimos en la inmediatez, entonces muchas veces en las redes sociales veo que hay gente que comparte un artículo con muy buena fe, pero a lo mejor solo se ha leído las conclusiones. Entonces, a mí eso me parece peligroso, que solo te leas las conclusiones. Pero entonces yo te quería preguntar, ¿importan las conclusiones? Claro que sí, mira, y es que no todo vale, ¿sí? Y eso luego porque la teoría y la práctica puede haber una distancia abismal, o sea, no es lo mismo someter a un paciente a un tratamiento a una intervención donde hay muchas variables controladas, o sea, porque cuando hay una investigación, ellos están tratando de tener tanto control sobre todas las posibles variables que llega un punto que uno dice, bueno, pero es que yo no puedo controlar todo eso en un paciente en la vida real, ¿sí? O sea, no puedo, porque es que es un paciente que yo veo 30 minutos al día, lo que sea, y ya de ahí en adelante yo no sé qué pasa. Entonces, vuelvo y lo repito, aquí es donde tenemos que tener muy en claro esos 3 pilares del evidence-based practice, porque todos 3 tienen el mismo peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede que hayas encontrado un excelente artículo, ¿cierto? Sobre los beneficios, por ejemplo, de la electroestimulación. Y que tú también te hayas preparado como profesional, tú tomas 1 millón de cursos, estás súper capacitado, mejor dicho, eres un duro en el área. Pero, ¿qué tal que a su paciente no le guste? Y que le diga, no, ¿sabe qué? Es que a mí no me gusta que me apliquen nada de eso. Entonces, ahí viene la cosa, que es que al final del día ellos son los que tienen la voz, ¿sí? Ellos son los que van a decir, porque ellos son los directos implicados. La electroestimulación no es para usted, es para su paciente y él es el que se va a someter a eso. Entonces, por más artículos que se haya leído, por más cursos que haya tomado, por más práctica y experiencia que tenga, el paciente dice que no y ese no. Entonces, con eso quiero decir que sí, o sea, en casos de que quieras aplicar algún tipo de investigación en la práctica clínica y implementar esas conclusiones a los que llegaron esos investigadores, me parece importante, pues eso, como considerar como todos esos pilares dentro del EBP. Y dentro de las conclusiones, pues lo que hablábamos al principio, consideren también muchísimo los protocolos. ¿Por qué? Porque son precisamente estos los que nos van a dar la seguridad en cada paso que demos, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo, el protocolo de Yale, que es el protocolo donde el paciente se tiene que sentar en una posición de 80, 90 grados, tiene que tomar un vaso de agua de 30 onzas, puede ser por un sorbete directamente del vaso, lo tiene que hacer lento y lo tiene que hacer sin parar. Eso dice el protocolo. Y pues si usted por allá dijo, no, venga, yo le voy a dar 7 onzas y le voy a decir que se lo tome y que si quiere parar, pues que pare porque pues no le va a decir que no. Y ya estás cambiando absolutamente todo el protocolo. O sea, ya ahí ya la ciencia no te puede decir, ve, Jaime, yo ahí ya no te puedo apoyar. O sea, yo llego hasta donde te lo expliqué y lo investigué. Pero más allá, yo ya no te puedo decir si te va a funcionar o no y si estás preservando la seguridad de tu paciente. Sí, porque me parece que dentro de todo el EBP debería estar esta sombrilla grande que es la seguridad del paciente. Por favor, esto de tratamientos, de que es que yo escuché, que me lo dijeron, que lo vi en Instagram, que esto y lo otro, por favor, dejemos la pereza. Y eso ya aquí se vuelve regaño, mamá regañando. Me lo han dicho en un curso, no sé quién, yo he visto que hace, ¿sabes? O sea, por resumir, las conclusiones importan. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis alumnas, a ver, hay como 2 tipos de lectores. Hay un lector que es muy metódico y cuando llega un artículo en sus manos se lo va a leer de principio a fin. Y luego hay otro lector que sus ojos le van a llevar a una parte, que normalmente a las conclusiones. Entonces, yo siempre digo, mira, si tú te llevan los ojos a las conclusiones para saber qué conclusiones hay de una técnica, si la técnica, las conclusiones ponen, oye, mira, esta técnica es útil, no te quedes ahí. Vete a la metodología y di, vale, pero ¿y esto? Vale, muy bien, esta técnica que a mí me gusta, esta gente en las conclusiones dice que es útil, pero ¿con quién lo han probado? ¿Cómo lo han probado? Porque a lo mejor los métodos no son buenos, ¿no? Y aún así las conclusiones sean malas, vete también a la metodología y a los resultados, porque a lo mejor de ahí aprendes algo que tú realmente
descubres que el artículo no es bueno y dices, bueno, es que las conclusiones las han aplicado en otra población. Entonces, de aquí, tú además has hecho unos razonamientos muy interesantes para llegar a mi última pregunta, ¿vale? Y poder cerrar este capitulazo que me está flipando. Que era como, bueno, que yo creo que ya lo has respondido, cómo aplicar un artículo en nuestro paciente. Yo, por ejemplo, yo me dedico a disfagia, veo muchos pacientes con disfagia y tengo ese problema que tú dices. Yo me encuentro que la ciencia me dice esto, pero yo me encuentro un paciente pues distinto, un paciente con un daño neurológico, un paciente que no sigue órdenes o un paciente que me dice... sí, Jaime, muy bien, pero yo, mira, esto os voy a poner un ejemplo. Esto me pasa mucho en el hospital, cuando evaluamos con volúmenes de 5, de 10, de 15, de 20, pero yo luego, mi paciente en su casa bebe del vaso de una manera determinada y a lo mejor bebe 35 cc's. Entonces, yo, de todo lo que me dice la ciencia, yo luego me siento con mi paciente y digo, mira, de acuerdo con la ciencia, yo te he pasado un protocolo que me dice que no aspiras, pero es que tú lo haces de otra manera. Por lo tanto, a mí este protocolo que han validado con una serie de volúmenes, contigo no me vale. Porque entonces me parece muy interesante cerrar con, te pediría un pequeño razonamiento breve de cómo aplicar un artículo en nuestros pacientes, que se puede aplicar, o sea, al final la pregunta es, ¿se pueden aplicar los artículos científicos en pacientes reales? Claro que sí, con modificaciones. Claro, es imposible que todos los artículos científicos se adapten exclusivamente a un paciente. Cada persona es diferente, cada entorno es diferente, cada cultura es diferente. No es lo mismo lo que come un paciente en Colombia que lo que come un paciente en España. No son las mismas texturas, no son los mismos sabores, o puede que se asemejen, pero ahí es donde quiero que entiendan que la ciencia nos guía de la mano en la dirección correcta. Sí, pero que al final del día es nuestra tarea como profesionales decir, bueno, yo también me voy a entrenar porque es que ahí viene también el hecho de que a mí no me pueden dar un diploma y decir, listo, ya, yo me gradué, chao. No sé, yo no sé cómo es acá, pero yo para poder mantener mi certificación de la ASHA, yo tengo que cumplir con un cierto número de horas de educación, ¿sí? Para estar al día. Eso es un requisito que cuesta plata porque, claro, eso es una inversión, pero que es una inversión que a mí me invita a estar al día, o sea, con las actualizaciones que hay en esta área, porque todos los días sale algo diferente. Yo entiendo que en la teoría suena muy bonito. Yo me voy a sentar, yo voy a leer el artículo, todos los días me leo un artículo y luego llego y lo aplico a mi paciente y luego miro los resultados. Eso suena como a cuento de hadas. El tema es que nosotros como fonoaudiólogos tenemos 1 millón de pacientes, estamos cansados, de pronto tenemos hijos, de pronto, yo qué sé, que hay que sacar el perro, las obligaciones, no hay tiempo, ¿sí? Y uno dice, ay no, pero entonces yo cuándo me voy a leer todo eso. Pero a medida que usted se va leyendo un artículo y luego el otro va cogiendo práctica y va a empezar a identificar esa información que puntualmente en cada sección, porque no es de leer el título y irme para la conclusión, sino que te empieza a crear ese ojo clínico de aquí en la introducción está esta información. Luego en la metodología, aquí encuentro los participantes, dónde lo sacaron, qué tenían, En los resultados, ¿sí me entiendes? Entonces, la práctica de la lectura te va permitiendo también volverte más ágil en el proceso, ¿sí? Entonces, la aplicación de la evidencia científica a la práctica clínica es algo que al final del día suena muy bonito y quisiéramos que fuera más fácil y que fuera en un lenguaje también un poquito más asequible, porque creo que es una de las barreras a veces también de la ciencia, que a veces se utilizan palabras sumamente complejas que uno como que lee y uno dice, pero ¿qué dijo? No entiendo. Entonces a veces como que está esta barrera, otra barrera que es el idioma, entendiendo que mucha de la ciencia, para el que me esté escuchando, se escribe en inglés. Esa es como la lengua franca de la ciencia. Hay que aprender inglés.
No, yo porque en Disfagia Master me tomo el trabajo y venga, hablemos en español y venga, cojamos este artículo y lo discutimos en español. Pero hay que familiarizarse también mucho con los términos en inglés porque van a haber momentos donde pues no hay nadie para traducir y soy yo y un artículo en inglés y vamos a ver qué se hace. Entonces, quiero que al final del día lo que se lleven ustedes es el evidence-based practice. 3 pilares que son la evidencia científica, la importancia de la teoría, de la investigación, la experiencia clínica, que es usted como fonodiólogo y su compromiso con su propia carrera de decir, yo voy a tomar de vez en cuando cursos que me permitan estar actualizados. Y escuche a su paciente, porque es que lo que yo les decía, al final del día, él es el que está sometido a la intervención, al tratamiento. Y si a él no le gusta, pues a usted le toca adaptarse. O adaptarse y educar, porque es que esa es la otra cosa. Porque es que nosotros tenemos que entrar en un proceso de educación muy grande y a veces el poder de la educación es muy grande. Cuando usted le explica a una persona el por qué lo estás haciendo, la persona dice, mira, pues yo no había conectado esos puntos, ve qué interesante. Entonces, mira, yo aquí, a ustedes no lo pueden ver, pues yo tengo un pizarrón atrás y a mí me encanta porque cuando puedo, si tienen un pizarrón blanquito con sus marcadores, llévense ese pizarrón o imágenes, impriman lo que sea, eduquen. Muchas veces el paciente no responde, la familia sí. Eduquen a la familia y siéntense. Y ese trabajo les va a abrir muchas puertas. Entonces creo que esa es la conclusión. Me encanta. Yo voy a añadir una pequeña conclusión que me ha gustado mucho de lo que has dicho. Diseccionar los artículos. Yo me quedo con esa frase, me ha gustado mucho. Y bueno, me quedo con un montón de ideas. Yo tengo aquí un folio con cosas que he ido apuntando y tengo, vamos, aquí un montón de apuntes de cosas. De aquí saldrá otro capítulo, ya hablaremos. ¿Vale? Jerarquía de la ciencia. Sí, pero, o más. Pero bueno, yo me gustaría agradecerte tu tiempo, todo lo que nos has contado. Me parece que ha salido un capitulazo, creo que es muy interesante, yo lo he disfrutado mucho y eso, darte las gracias una y otra vez por compartir tu tiempo, tu experiencia con este podcast. Y nada, que espero que vaya todo genial, que sigas creciendo tu blog de Disfagia Master, que sigas aportando todo lo que aportas y bueno, que aquí tienes tu casa. Cuando quieras nos juntamos otra vez, nos tomamos otro café y hablamos de los temas que quieras. Perfecto, Jaime, me encanta, gracias a ti también. Para los que no saben, Jaime es un colaborador de Disfagia Master, él también ha escrito en el blog, él también ha participado. Tenemos un muy buen capítulo también. Un capítulo de tema del uso del alimento en la persona con disfagia, que está también excelente. En el Al final, que me lo disfruté. Me gusta que los podcasts estén hermanados, ¿no? Porque al final aquí tenemos que compartir, entonces al final la gente que hacemos podcast, yo grabo en el tuyo, tú en el mío, y esto es lo bonito, esto es lo chulo, solo se crece estando juntos. Así es, y bueno, les extiendo también la invitación para que vengan y conozcan el proyecto Disfagia Master. Todo está basado en la evidencia científica y realmente me tomo el trabajo de añadir toda la bibliografía al final de todos los artículos que se escriben. Hay muchos recursos gratuitos también para la evaluación y el tamizaje, el cribado, como le dicen acá, y tiene bibliografía. Todo esto, Jaime, es un abrebocas para la gente, ¿sí? Porque ahí yo no les estoy dando un curso, un paso a paso, una guía, es simplemente el abrebocas para que ustedes vayan, se interesen por un tema y lo ahonden. Porque es que hay mucha tela que cortar. Entonces, ahí está la invitación también para que conozcan el proyecto y hasta que me vuelvas a invitar. ¿Me vas a volver a invitar o no? Hombre, estas conversaciones no me las pierdo. Nada, en breve tenéis otro capítulo sobre temas relacionados con evidencia científica. Pues nada, simplemente cerrar. Invitaros a todos a que nos sigáis escuchando. Tenéis en Spotify un montón de capítulos y daros las gracias a todas y a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación.
Esperamos que os haya gustado este episodio, no dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente. Visita O'Reilly Auto Parts y llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge por $34.95 y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. Además, obtén puntos dobles o rewards. Oferta válida en tu tienda local, O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto Parts.